Desde los años 80, el maravilloso estudio Ghibli fue el artífice de muchas obras maestras que hoy en día podemos considerar atemporales y hasta de culto, tanto así que sus personajes se introducen en nuestro subconsciente y pasan a ser parte de nuestra vida. Mi vecino Totoro es el perfecto ejemplo de una de estas obras, siendo tan famoso que su personaje más representativo, Totoro, es la insignia por excelencia del prestigioso estudio. Por ello, el día de hoy, en la esquina, recordaremos y analizaremos a esta maravillosa y hermosa obra de arte. La historia nos sitúa en el Japón rural de la década de 1950. Tenemos como protagonistas a dos hermanas, una de 4 años llamada Mei y otra de 11 años llamada Satsuki. Ambas se mudan a vivir al campo junto a su padre, el señor Kusakabe, el cual es profesor en una importante universidad de Tokio. La madre de las niñas, y esposa obviamente del señor Kusakabe, se encuentra en el hospital ya que está muy enferma de tuberculosis, siendo este un factor que produce la mudanza, ya que la nueva casa queda bastante cerca del hospital en donde está la madre, además de que da un nuevo aire necesario a la vida de las niñas y obviamente a la vida del padre, el cual encuentra en este lugar un entorno bastante tranquilo para poder pensar y para poder trabajar a gusto. La primera parte de la obra nos va a mostrar el cómo las niñas exploran a profundidad la casa. Vemos que desde el principio se manejan conceptos de fantasía como los espíritus de Ojin, los cuales habitan las casas deshabitadas, pero al momento de ser ocupadas de nuevo migran a otra. Esa parte transcurre de una manera muy normal, mostrándonos paisajes muy equilibrados y hermosos típicos del estudio Ghibli. Como ya sabemos, este estudio se caracteriza también por darnos una belleza visual bastante hermosa, paisajes muy bien hechos y muy bien coloreados, dándonos así prácticamente escenas que valen oro. Podemos recordar aquí la famosa escena del viaje de Chihiro, la escena del viaje de tren. Esta escena es la obra magna de la belleza que nos puede entregar el estudio Ghibli. La segunda parte de esta obra nos introduce al coprotagonista de la historia, Totoro. Vemos que Totoro es un espíritu barra ente barra ser mágico que habita en los bosques. Vemos que las niñas lo descubren y rápidamente se encariñan con él. Vemos también que Totoro puede controlar aspectos como el viento, puede volar y además puede modificar la naturaleza a su antojo, haciendo crecer bastantes plantas en solamente unos cuantos segundos. Esta parte es bastante bonita y tranquila como la primera y nos muestra conceptos aún más sorprendentes como el gato bus, los 3 tipos de Totoros, el grande, el mediano y el pequeño, y demás criaturas que son tan misteriosas como hermosas, dejándonos bastante al pensamiento. Y por último, la tercera parte nos muestra el único problema relevante de la historia. Vemos que llega un telegrama a las niñas, el cual dice que su madre está bastante delicada de salud. En este punto, vemos que la niña más pequeña, o sea Mei, la cual tiene 4 años, se pierde y no sabemos muy bien lo que pueda llegar a suceder con ella. Satsuki, la niña de 11 años y hermana de Mei, preocupada, recurre a Totoro para buscar a Mei y afortunadamente la encuentran. La historia concluye con la madre regresando a casa, ya que el problema de la tuberculosis al parecer no era tan grave como lo pintaba el hospital, y también vemos a la familia reencontrándose en armonía mientras Totoro toca su clásica flauta en la noche. En conclusión, esta obra es bastante pacífica y nos muestra una historia que es básicamente lineal, no nos muestra ningún tipo de problema grave, sino que nos muestran altibajos que puede que tengan los personajes, pero no llegan a ser un problema que haya que resolver sí o sí, a excepción obviamente del último problema, el cual respecta a la pérdida de Mei, la niña de 4 años. Mi vecino Totoro no se caracteriza por tener una historia especialmente compleja o elaborada. Por el contrario, es una obra con una trama bastante simple y sencilla, pero esto para nada quiere decir que sea una obra mala, mediocre o sosa. Simplemente funciona a la perfección para dar a entender su mensaje.
La obra es una demostración total de las capacidades que tiene el estudio Ghibli para poder crear buenos paisajes, para poder crear buenos personajes y también para poder crear buenas tramas sin necesidad de llegar a ser pretenciosos, cosa de la que hoy en día la mayoría de estudios de animación occidental peca enormemente. La obra es simple y no necesita más de lo que ya tiene. Es simplemente una obra para desconectar, relajarte y apreciar una historia que no es tan compleja, pero que no es mala ni mediocre. Y acá es cuando se aplica perfectamente la famosa frase de menos es más. Y sí, pequeño cinéfilo de 15 años, una película no tiene que ser El Padrino para ser una obra maestra. Por favor, madura. Además también un factor que podemos encontrar evidentemente en este filme es el realismo mágico, pero ya ustedes se estarán preguntando, oh Dios mío, ¿qué es esto de realismo mágico y de fantasías y de cosas? Bueno, esto se explica muy fácil. El realismo mágico es el movimiento que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos y mágicos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que podemos encontrar en ella. Ese factor lo encontramos enormemente en la obra, ya que la historia nos cuenta la vida cotidiana y normal de una familia, la cual poco a poco se va adentrando cada vez más y paulatinamente en lo fantástico. Pero todos estos factores fantásticos solamente son visibles por las dos niñas. En este caso los factores serían los espíritus de Ojin, el gato Bus, los totoros, el manejo de la naturaleza, el poder volar y muchos otros que podemos encontrar a lo largo de la película. La trama además también se caracteriza enormemente ya que no se sobreexplica, o sea, nos muestran todos estos factores mágicos y fantásticos, pero solo nos los dejan caer, o sea, no nos sobrecargan de explicaciones, sino que el espectador puede interpretar o intuir el origen o razón de ser de dichos factores, algo que enriquece bastante la dinámica que hay entre el filme y el espectador. Mi vecino Totoro, entre otras muchas cosas, también resalta por ser una película la cual es totalmente relajada, pero en un muy buen sentido, ya que es un filme el cual no sigue la típica estructura y fórmula de una obra de animación cotidiana occidental, ya que no tiene un enemigo o un malvado al cual hay que derrotar. Solamente es un relato de una mágica, entre muchas comillas, cotidianidad. Es una historia que se centra en el tributo a la naturaleza, en el tributo a la familia y es una oda al deber y al poder. Además, esta obra adquiere mucho más mérito por haber sido hecha en la época en que se hizo, a mediados de los años 80, ya que en ese contexto la industria del anime estaba siendo dominada por las historias tipo shonen como Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco, historias en las cuales lo más importante era vencer enemigos y adquirir más poder, cosa que en Mi vecino Totoro no pasa ni de lejos. Esta obra llegó a tener tanta repercusión que llegó al punto de ser la insignia del estudio Ghibli y un símbolo cultural en Japón, llegando a ser el paralelo asiático de Mickey Mouse, o sea, se crearon millones de piezas de merchandising junto con una gran campaña publicitaria y miles de lugares recreativos con la imagen de Totoro, además de mucha propaganda callejera, o sea, pósters, grafitis y muchas alusiones a Totoro. Sin duda se convirtió en un icono cultural bastante representativo. La película, como ya saben, está totalmente recomendada y ya sabes que si tienes alguna recomendación, opinión o crítica, la puedes dejar en el apartado de comentarios. Suscríbete para que te lleguen más de mis videos, dale a like para demostrar tu apoyo, comparte para que todo el mundo lo pueda ver y sígueme en mi página de Facebook, en donde subo memes a diario. No siendo más, esto ha sido todo por hoy en la esquina y hasta la próxima.